la clase, yo les diría que sería como muy importante que empiecen a hacer como un pequeño registro, digamos, por escrito, de estas clases muy simples. Yo luego les voy a enviar esta clase y el material escrito, que es muy similar a su guía, porque en realidad es prácticamente lo mismo, así que esto sería casi que una clase de apoyo que acompaña al cursado de los prácticos de anatomía. Cuando nosotros hablamos de la médula espinal, hablamos de la porción, digamos, caudal del sistema nervioso central, que está prácticamente alojado dentro del conducto raquídeo, ¿bien? Está dentro del raquis y tiene esta médula espinal que se extiende desde el occipital hasta la primera vértebra lumbar o segunda, o el disco que separa la primera de la segunda vértebra lumbar. Tiene aproximadamente una longitud aproximada de unos 45 centímetros. Esto que les acabo de decir, que es la porción caudal del sistema nervioso, que está ubicada en el raquis y demás, es importante, que tiene una longitud, esa es la longitud versus la longitud del raquis, que se acuerdan que era de aproximadamente unos 75 centímetros. Eso es importante para tenerlo en cuenta, puesto que, digamos, la columna vertebral crece mucho más rápido que la médula espinal, se desarrolla más rápido y crece más rápido, por lo tanto queda detenida en el crecimiento la médula espinal, por eso termina en L1, L2. Este es un concepto clave, importante, de detenerse en esto, de dónde se extiende esta médula espinal. La médula espinal en este conducto raquídeo se encuentra envuelta obviamente en sus meninges y también obviamente está flotando en el líquido cefalorraquídeo, y además hay por fuera de ella un conjunto de tejido celular adiposo, complexos venosos importantes intrarraquídeos, que de alguna manera también esto contribuye a proteger a la médula espinal dentro del conducto o del canal raquídeo. Acá vemos cómo se continúa la médula espinal con el bulbo raquídeo, y que el occipital en general es el límite que diferencia el límite superior de la médula con respecto al límite inferior del bulbo, y termina en L1, L2. La médula espinal, como nosotros la vemos acá, digamos, está constituida por una serie de metámeras, que son, digamos, segmentos de la médula que tienen su propio miotoma y su propio dermatoma, es decir, que son segmentos que tienen destinado a inervar un sector específico de nuestro cuerpo de manera sistemática, y eso está organizado, luego lo vamos a ver, digamos, en todo nuestro mapa, por decirlo de alguna manera, anatómico. Y vemos que no es regular en todo su conjunto. Decimos que la médula espinal es cilíndrica, pero se encuentra aplanada en sentido antero-posterior, y no es regular en toda su extensión, en todos sus diámetros. Tiene dos grandes ensanchamientos, uno a nivel cervical, es esta parte amarillita que tenemos acá, y uno a nivel lumbar, que es esta parte turquesa, celeste oscura que tenemos acá. Sería este sector y este sector. En ambos sectores está el nacimiento de las ramas raquídeas que van a constituir los plexos, que van a inervar miembro superior y miembro inferior. Eso determina que las astas de la médula espinal sean de mayor tamaño, que se requiera mayor tejido, básicamente, y que esto contribuya de alguna manera digamos, la sistematización de la inervación de miembro superior y miembro inferior, que es muy fina, que está muy bien organizada, justamente por la demanda constante de movimientos que tienen ambas porciones del cuerpo, tanto el miembro superior como el miembro inferior. Para recordar, solamente acuérdense que hay 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo, ¿bien? Que eso lo vimos cuando veíamos generalidades, y que todos estos nervios raquídeos, que luego vamos a ver cómo se conforman, cómo se forman, esos nervios raquídeos de alguna manera forman parte del sistema nervioso periférico. Cuando nosotros hablamos, digamos, o hacemos de la configuración externa de la médula espinal, vamos a ver que tenemos, digamos, bueno, esto es un corte axial de médula espinal, siempre las ramitas, o sea, siempre, digamos, la vista anterior o la cara anterior de la médula espinal en los cortes axiales está orientada hacia abajo, por eso, por convención, siempre se la dibuja y se la esquematiza de esa manera. La médula espinal en sí, como nosotros lo vemos, tiene como una vista anterior, una vista posterior.
Al corte, si nosotros vemos la configuración interna de la médula espinal, tenemos que hablar de qué es sustancia blanca, que es todo lo que está pintado en amarillo, y qué es sustancia gris, que es todo lo que está ahí justamente blanco. Un poco para llamar la atención y poder diferenciar uno de otro color, es que quedaron diferenciados así estos colores para darle un poco más de vida al esquema nada más, pero acuérdense que todo esto es blanco y esto es gris, ¿no? En la... Sí. No sé, se dejó de compartir pantalla. A ver, vamos a... ¿Qué pasó? Yo sí veo, profe. Yo Ajá. sí veo también. Yo veo también la pantalla. ¿Ven mi pantalla entonces? Sí. Sí, Bueno, yo Creo que algunas personas ven y otras no. claro. Yo no. Yo no la veo. Yo tampoco, profe. Bueno, a ver, vamos a esperen un minutito. Déjeme que vuelva acá me dice que sí, quieres reanudar tu presentación, vamos a poner dejar de compartir pantalla y vuelvo a compartir pantalla, toda la pantalla, ahí compartir. Presentando pantalla. Ahora sí. Ahí está. Ahí estamos. ¿Se volvió a ver? Sí, sí. Sí, profe. Sí, ahora Sí, Genial. como lo ven. Excelente. Entonces lo solucionamos fácil. Entonces volvimos a compartir y ya está. Estábamos diciendo que cuando nosotros miramos la médula espinal en una configuración externa, digamos, siempre cuando describan un órgano, además de decir las funciones, digamos, la ubicación que tiene, sus características generales y demás, tenemos un poco que como empezar, digamos, a hablar de cómo es su forma exterior para contar de qué se trata y qué es lo que van a ver para poder diferenciar qué es anterior, de qué es posterior y demás. Entonces, en su vista anterior, que sería esta, en este caso sería esta, lo que encontramos en la línea media es un surco. Un surco que es bastante amplio, es profundo, ¿ven? Es amplio, es ancho, que se continúa hacia los lados con otro surco, que es ese, y ese, que en realidad es un surco mucho más plano, o sea, no tan profundo, más superficial, quise decir, y este surco que está en el medio, lo llamamos surco medio o comisura anterior o medular anterior. Es el surco medio anterior. Y este surco que está hacia los lados se llama surco anterolateral, lateral o colateral. Lo pueden encontrar con esos nombres, lateral, colateral o anterolateral. O sea que tiene un surco medial y un surco lateral. El surco lateral es el lugar por donde van a salir los distintos ramos nerviosos que forman las raíces nerviosas motoras del nervio raquídeo. Sería estas raícitas que tengo acá que están saliendo, ¿ven? Entonces, el surco medial sería ese, el surco lateral o colateral o anterolateral sería este, y ahí están saliendo todas las raícitas nerviosas que forman las raíces motoras de un nervio raquídeo, que todas tienen un origen en la asta anterior, que sería ahí y ahí, ¿no? Entonces, esa es la manera, eso es lo que yo veo hacia adelante. Hacia atrás, lo que se ve es un surco medio también, pero bastante más superficial, fíjense qué profundo, mide unos 3 milímetros, es bastante. Este es mucho más pequeño, mucho más, digamos, superficial, quise decir, y hacia los lados, bien periféricamente, nos encontramos con otros surcos que coinciden con la llegada de nervios que van a formar la raíz posterior de los nervios raquídeos, que son estos, los que están hacia atrás, ¿ven? Los que están hacia atrás, que van a llegar, porque son fibras que son aferentes, o sea, que están llegando a la médula espinal, trayendo sensibilidad, digamos, periférica para contarle al sistema nervioso central lo que está percibiendo, la información que están recibiendo, que están registrando. Entonces, por aquí están llegando a la parte posterior un conjunto, básicamente, de fibras que forman las raíces posteriores de los nervios raquídeos, y por aquí están saliendo las fibras que forman la raíz anterior de los nervios raquídeos. Estas ambas luego van a formar el nervio raquídeo, como ya lo vamos a ver. Entonces, aquí tendríamos el surco medio posterior y lateral, bien lateral, tendríamos el surco lateral o colateral posterior. Y en el medio, entre el surco medial y el surco colateral, tenemos uno que está entre medio de los dos. Entonces se llama surco paramedial
posterior. Entonces tengo un surco medial, un surco paramedial y un surco lateral. O sea, uno paralelo, uno medial y uno lateral. Todos estos contribuyen de alguna manera a conformar límites que vamos a ver más adelante que nos van a servir y que nos van a ser de utilidad. Y este surco medial se profundiza a través de un tabique hasta la sustancia gris. ¿Bien? Eso es un poco lo que les tiene que ir quedando claro. Bueno, ahí están las salidas de los nervios. Cuando hablamos de la configuración interna, lo que hablamos es cuál es la disposición de la sustancia blanca, que en este caso es periférica, versus la presencia de la sustancia gris, que es central. Entonces tengo sustancia gris central, sustancia blanca periférica. ¿Ven? Eso es importante que tengan en cuenta, ¿bien? Porque eso es una pregunta de examen. La sustancia gris está organizada en el centro de la médula espinal, la sustancia blanca, con toda su sistematización, está ubicada por fuera. Cuando nosotros vemos esta imagen, vemos que esto es un corte a nivel de la tercera vértebra cervical, esto a nivel de la sexta, fíjense qué amplia, qué grande, luego disminuye a nivel del sexto torácico, por ejemplo, de la sexta metámera torácica, luego a nivel de la tercera lumbar vuelve a aumentar y luego disminuye a nivel sacro nuevamente. Eso es coincidente con el aumento de tamaño y dilatación que tiene, esas dilataciones importantes que tenemos a nivel cervical y a nivel lumbar, en la columna, en la médula espinal, de acuerdo con la emergencia de esas raíces raquídeas que forman los nervios que van a formar los plexos para los miembros. Ahora, esta sustancia gris que nosotros tenemos acá, tenemos que descontar de qué se trata, cuáles son sus partes, qué forma tiene, cómo se dispone. Entonces decimos que la sustancia gris tiene la forma como si fuese una H mayúscula, donde veo dos astas anteriores, que son estas, dos astas posteriores, que son estas, unidas por su base y por una línea horizontal que se llama comisura gris. Todo lo que es anterior, o estas astas anteriores, que tienen una cabeza y una base, son anchas, quiero decir, tienen un espesor, un ancho, una latitud, un ancho bastante importante, son bien festoneadas, ¿ven? Bien festoneadas, son anchas, festoneadas, y en el interior tiene una serie de núcleos que tienen todas, o están constituidos por neuronas, que son motoras, que van a dar origen a todos los ramitos esos nerviosos que forman las fibras, digamos, motoras del nervio raquídeo y así, pero la característica que tiene es que son dos astas anchas, cortas y con un borde anterior festoneado. Fíjense que está bastante separada de la superficie. Hacia atrás tenemos las astas posteriores. Estas astas posteriores son alargadas, se van afinando sobre el final y están muy cerquita de la superficie, ¿ven? Están muy cerquita de la superficie externa de la médula espinal. Y en el medio, en esa línea que se llama comisura gris, tenemos prolongándose hacia los lados una prolongación lateral que se llama asta lateral, que no está en todos los lugares. Esta asta lateral solamente está a nivel torácica y en los primeros segmentos lumbares, y es el origen vegetativo del sistema simpático. Y además, en el centro, ahí donde está el cursor del mouse, tenemos un, digamos, orificio abierto donde hay, no circula gran cantidad, pero donde hay un contenido de líquido cefalorraquídeo cubierto por epéndimo, que es el epéndimo, con un epitelio ependimario, quiere decir que es el epéndimo, que es la parte final de ese tubo neural inicial que dio origen a gran parte de todas las, digamos, estructuras que forman parte del sistema nervioso central que vimos la clase pasada. Una vez que entendemos esto, tenemos que conocer que si nosotros trazamos... Una consulta. Sí. Decime. Dijo usted que estaba a nivel torácico y lumbar y Sí. que daba origen al vegetal del sistema parasimpático o simpático. Simpático. El sistema vegetativo simpático. Son toda la médula torácica y los dos fundamentalmente, segmentos lumbares. Gracias, No profe. todos los lumbares.
los primeros lumbares y todos los torácicos. ¿Bien? Y en esta misma región, pero sin las astas, o sea, en este sector, a nivel sacro, en este sector ven que no están las astas laterales bien desarrolladas como están a este nivel. Ven que acá se ven bien las astas laterales a nivel de la médula torácica. Como es mucho más pequeña la médula torácica, necesitamos la presencia de estas astas laterales. Acá, las astas anteriores son bien profundas, bien importantes, bien anchas, bien grandotas, entonces contienen dentro de sí a ese conjunto de neuronas vegetativas que forman digamos, el origen sacro parasimpático. El parasimpático, acuérdense que es sacro, sacro es da origen al parasimpático, y la porción torácica y las primeras lumbares dan origen al simpático. Ese es un concepto importante que lo aprendan, ¿bien? Las astas laterales de la médula espinal a nivel torácico y los dos primeros segmentos lumbares fundamentalmente tienen las células que dan origen al sistema simpático, y a nivel sacro el parasimpático. Bien, pero ya no hay esa astita lateral de la médula sacra. Están ahí ubicadas en la base, bien, pero sin esa prolongación lateral, justamente porque es tan ancha y hay tanta cantidad de sustancia gris versus la cantidad de sustancia blanca, que claramente no se forma esa asta lateral. Ahora, todo lo que es anterior podemos decir que es motor, y todo lo que es posterior podemos decir que es sensitivo, y todo lo que está en el medio decimos que es un poco vegetativo. Entonces, si nosotros tratamos esta línea así, medial, decimos que todo esto es motor, todo lo posterior es sensitivo. Pero si a su vez trazamos una línea que pase por la parte anterior de toda esta región, digamos que es la comisura gris, separamos a toda la región preependimaria en una porción anterior y en una porción posterior. Y si trazamos la misma línea horizontal por detrás de esa comisura gris, también hacemos que la región retroependimaria, o sea, por detrás del epéndimo, tenga una región anterior y tenga una región posterior. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve un poco para clasificar funcionalmente los distintos núcleos que hay dentro de la sustancia gris de la médula espinal. Entonces, todo esto que está pintadito en amarillito, toda esa región amarilla sería la porción motriz específicamente, y lo que está más naranjita, toda esa parte, sería un poco la porción sensitiva. Y tenemos una zona medial que es vegetativa. Entonces, esta región es motriz, fundamentalmente. Esta que es vegetativa da inervación motriz visceral a la emergencia de los nervios que forman a este nivel de las metámeras, o sea, las neuronas que se encuentran en esta región dan inervación motora a las vísceras. Todo esto que está naranja es sensibilidad somática, es decir, la sensibilidad al calor, al frío, al dolor, al tacto, la propiocepción, la vibración, la presión. Y todo esto que está entre la parte visceral y la parte sensitiva da o recibe en realidad inervación sensitiva, visceral o viscerosensitiva. ¿Se entiende eso? Como para que les quede como claro, esta parte es motora. Bien, todo esto es motor. Todo esto es motor. Pero esta zona que tengo acá, además de ser motora, como está en la línea media y están todas las células vegetativas, esa región es visceromotora. Es decir, de ahí parten los axones que van a llevar a las vísceras inervación motora. Entonces es visceromotora. Y esto que está acá atrás es viscerosensitiva. ¿Se entiende eso, no? Sensitiva las dos veces con S. Y esto sería motor y esto sería sensitivo. ¿Se entiende eso, chicos? Eso es como re importante que lo entiendan. Entonces ya ahí configuramos funcionalmente las distintas partes que tiene la médula o la porción gris o la sustancia gris de la médula espinal. Entonces,
Si vemos esto es simplemente para rescatar. Esta imagen me pareció como buena para rescatar que la médula cervical, fíjense, es bien ancha, la médula torácica es más pequeña y tiene la presencia de estas astas laterales, la médula lumbar también apenas, acuérdense que tiene las astas laterales en la primera y segunda, y la médula sacra no tiene, acuérdense, astas laterales, pero sí tiene núcleos sensitivos que dan origen al parasimpático. Bien, eso es importante. El parasimpático tiene su origen en este sector y el simpático tiene origen aquí. Bien, entonces todas las neuronas que dan motricidad, que parten de acá, van a dar motricidad, depende de la estimulación parasimpática, bien, y esta depende de la simpática. Acuérdense que el simpático y el parasimpático, no, si bien son antagonistas, también digamos que son complementarios entre sí y podemos decir que son sinergistas. ¿Bien? Profe, ¿y los núcleos van a ser siempre iguales? Por más de que cambie la configuración interna de... No, son otros núcleos. Son otros núcleos. Bien, son Depende otros de que núcleos. sean los distintos núcleos. Claro, exacto. Sí, porque son en realidad los núcleos, sí, son otros núcleos diferentes, porque en realidad el efecto final no está dado por el núcleo que tiene en sí, sino que, porque podemos decir que el núcleo es una columna única, bien, que va teniendo diferentes porciones, y que depende de la porción va a dar inervación simpática o inervación parasimpática. En este caso, vos vas a tener, por ejemplo, ahora vamos a ver, pero tenemos a la médula anterior, por ejemplo, en la parte anterior, quiero decir, en el asta anterior, perdón, un núcleo anteromedial y uno anterolateral, y los dos van a dar inervación diferentes algunos van a dar inervación a músculos por ejemplo, miembro superior y miembro inferior, y otro a la región medial del cuerpo, como, digamos, el tronco y los músculos intercostales, diafragma y abdomen, o sea, todo lo que es medial en el cuerpo. Entonces, es una misma columna que tiene que ver con la ubicación, pero son como una pila de neuronas, ¿se entiende? No son, si bien forman la misma columna o están ubicados, dispuestos de la misma manera, esa columna está constituida por neuronas independientes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que vos vos ves la columna así, de núcleos, de columnas de neuronas, o sea, esto está lleno de neuronas, para que vos te des cuenta y vos haces un corte. Y en el corte ves un núcleo de esta manera, y ese núcleo tiene neuronas, pero las neuronas son todas diferentes en sentido cefalocaudal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que no es el mismo tipo de neuronas. ¿Se entiende lo que trato de explicar? O sea, como que vos tenés columnas de somas neuronales que al corte se ven como núcleos, pero esos somas neuronales son diferentes a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar. ¿Se entiende eso, no? Porque en definitiva, la inervación simpática y parasimpática final tiene que ver con el receptor que está en el órgano, porque la respuesta final va a depender de un receptor que acciona o que cumple como un receptor final, pero no un receptor de estos que son terminaciones nerviosas que nos permiten recibir información, sino un receptor que capta un neurotransmisor que puede ser simpático o parasimpático para una función X. ¿Se entiende? Por ejemplo, para que se contraigan nuestras arterias hay receptores alfa-adrenérgicos. Entonces, esos receptores alfa-adrenérgicos están inervados, básicamente, o son no inervados, sino que son sensibles a la adrenalina, bien, que permite la liberación, y ese es el sistema simpático, por ejemplo. Perdón, disculpa, pero quería terminar de que entiendan de que la acción final va a depender no solamente de la terminación de un nervio, sino también de un receptor que va a tener una acción específica sobre un receptor, que finalmente es el receptor que está en el órgano, en la pared del vaso y demás, el que va a determinar la acción final. ¿Se entiende? Perdón, discúlpame que te corté. Decime, por favor. No, ya explicaste, profe, ahora ya entendí. Ajá, bueno. Gracias. No, de nada. Bien, y acá tenemos la sustancia blanca. Esta sustancia blanca, así, tiene como distintas partes. Tiene una, digamos,
la podemos dividir en cordones. Nosotros tenemos la salida de los nervios raquídeos, que son anteriores, que son todas de modalidad motora y algunas fibras vegetativas, la llegada de fibras que vienen desde la raíz dorsal, bien, está llegando fibras, y la llegada de las fibras y la salida de las fibras para formar el nervio raquídeo determinan que entre la llegada de las fibras somáticas, digamos, de sensibilidad somática, queda determinada un cordón, que es este, que está todo esto que está pintado en azul, que es el cordón posterior de la médula. O sea, la sustancia blanca está dividida en cordones. El cordón posterior queda comprendido entre la sustancia gris, la parte periférica, el límite periférico de la médula, más la salida hacia los lados que sería en realidad no la salida, sino la llegada de los nervios raquídeos. Acuérdense de la llegada, digamos, sensitiva. Lateralmente tenemos la llegada del nervio, de las raíces nerviosas, la salida de las raíces nerviosas anteriores o motoras, y toda la parte periférica. Todo esto, que es lo que está pintado acá en color naranja, sería el cordón lateral. Y el cordón anterior queda comprendido entre la salida de las raíces nerviosas motoras y obviamente digamos, la sustancia gris hacia atrás. Entonces tenemos un cordón posterior, un cordón lateral y un cordón anterior. La división está determinada por la llegada y por la salida de las que van a conformar las raíces nerviosas de los nervios raquídeos. Teniendo en cuenta eso, la sustancia blanca tiene, de alguna manera, digamos, una cantidad de fibras que van a ascender y fibras que van a descender en cada uno de los cordones, digamos, anteriores, laterales o posteriores. Es decir, cada uno de estos cordones va a tener algunas fibras que van a descender y otras fibras que van a ascender, con excepción de los posteriores, que solamente están constituidos por fibras ascendentes. Los anteriores y los laterales tienen fibras ascendentes y descendentes, que son todas fibras, digamos, blancas, que son tractos o haces, digamos, de axones, de neuronas que van a constituir las diferentes vías de conducción que van a llevar información o que van hacia el centro, hacia el sistema nervioso central, que son ascendentes, aferentes o sensitivas, o bien van a llevar inervación motora, por eso puede ser descendente, una fibra que llega a un músculo y demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sustancia blanca, así como hablamos de la sustancia gris, con la forma, en los tipos de neuronas que tiene, los distintos núcleos que puede haber y demás, tenemos que comentar de la sustancia blanca cómo se llaman. Me parece que me olvidé de decirles algo importante. Disculpen que vuelva atrás un minuto porque por ahí estaban digamos, no sé si, no lo recuerdo si lo puse posteriormente. Los núcleos más importantes que ustedes se tienen que acordar son de sustancia, en la sustancia gris, sería esta parte que tengo acá, que es la parte final, ese núcleo que tengo ahí, que estaría ahí, ese núcleo es el núcleo de la sustancia gelatinosa de Roland. Ese núcleo, perdón, lleva sensibilidad térmica y dolorosa. Es la sensibilidad termoalgésica. Hacia adentro tengo este núcleo. Ese núcleo se llama núcleo propio o núcleo dorsal. Ese núcleo lleva información táctil o recibe información táctil protopática. Significa grosera. Esa información grosera, acompañada de esta información grosera, tenemos la vibración y la presión. Bien, y después este núcleo que tengo acá, junto con este que lo acompaña, que puede ser un anexo, este no está todos descrito, es el núcleo de la columna de Clerk. Se escribe Clarke. Este núcleo da información
sensitiva, propioceptiva, inconsciente. Es todo lo que sale de ese núcleo desde, o que llega a ese núcleo y que comienza a ascender por médula espinal, como es sensitiva, propioceptiva, inconsciente, llega a la corteza cerebelosa. Después tenemos estos núcleos, el intermedio y el central, o el intermedio central y medial. Hay distintas formas de mencionarlos. Todos estos núcleos son vegetativos. ¿Y qué van a hacerse? Parasimpáticos o simpáticos, dependiendo, vegetativos. Dependiendo de si están a nivel torácico, lumbar o sacro. Y después tengo esta porción, que es un núcleo lateral, y este, que es un núcleo medial. Este núcleo medial inerva el tronco, y este núcleo lateral inerva los miembros. Groseramente, los comento, simplemente son núcleos importantes, conspicuos que se ve, y después hay un intermedio que está constituido por motoneuronas mucho más finitas que se encargan de alguna manera de acompañar a las fibras de los otros núcleos, pero como para realizar y ajustar movimientos muy finos. ¿Bien? Ahí tenemos. Eso me había olvidado de comentarles. ¿Cómo se llaman? Igual lo vamos a ver en vías nuevamente. Por eso es como que a veces tanto en médula no se explica, pero está escrito en la bibliografía, así que está bueno que lo vayan como leyendo desde el inicio. Bueno, acá están llegando entonces la fibra de sustancia blanca y demás, cordón anterior, cordón posterior. Me había olvidado de decirles que claramente esto es anterior, lo que está aquí es posterior, anterior, la llegada de todas las fibras, la salida. Nos acordamos que todo lo que llega va a impactar o va a hacer sinapsis en los núcleos del asta posterior de la médula, y todo lo que sale son axones o cilindroejes que nacen de las neuronas, motoneuronas, que son estas. ¿Bien? Y esa entrada y esa salida de nervios nos permite como diferenciar en parte los cordones de la sustancia blanca. Entonces, la sustancia gris tenemos que contar cómo es la sustancia gris, cómo está dispuesta, cómo se segmentan las astas en anteriores, laterales y posteriores, y cuáles son motoras, cuáles son sensitivas y cuáles son vegetativas. ¿Eso hasta ahí les quedó claro más o menos o necesitan un refuerzo? No, está claro. Quedó claro. Quedó claro, perfecto, excelente. Vamos con la sustancia blanca, que es como un poco más compleja. Para entender, digamos, cómo está constituida o construida esa sustancia blanca, tenemos que entender que el sistema nervioso recibe aferencias. ¿Qué son esas aferencias? Nosotros tenemos un receptor, por ejemplo aquí, este receptor que puede estar ubicado, por ejemplo, en la piel, en la mucosa, en una articulación, en el periósteo, en un órgano, en un lugar en donde podemos percibir sensibilidad de cualquier tipo, dolorosa, térmica, mecánica, osmótica, barométrica por presión, vibratoria, la que fuere. Esa información va a llegar va a llegar viajando por el nervio raquídeo, o debe llegar a la médula espinal. Para eso tiene que viajar por todo el nervio. Nosotros vamos a poner un ejemplo simple. Por ejemplo, si yo tocara, digamos, estoy tomando un café con leche y tomo la taza de café con leche que está caliente, 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 mis manos, mis dedos, lo tomo a la taza con la yema de mis dedos, por ejemplo, yo voy a sentir calorcito, sin quemarme voy a sentir calor. Ese calor que yo estoy sintiendo, si tomo un mate caliente, un café, lo que fuere, lo voy a recibir porque todos los receptores de mi mano están inervados por dos nervios que están en la parte palmar de nuestra mano, que son el nervio mediano y el nervio cubital. Esos nervios tienen su origen a nivel cervical entre C5 y D1, ¿sí? O sea, entre el quinto nervio cervical y el primer nervio torácico. Entonces, toda esta información, por ejemplo, de una mano, cuando recibimos calor, frío, lo que fuere, o tacto, simplemente, va a viajar por ese nervio, por todo nuestro miembro superior, hasta que llegue a la metámera correspondiente que dio origen a ese nervio, a nivel cervical en este caso, si es miembro superior o primero dorsal, y va a llegar a una neurona que está ubicada en el ganglio raquídeo.
nosotros, perdón, en el ganglio raquídeo, ¿sí? Nosotros tenemos una neurona que tiene un cuerpo y tiene una prolongación. Y esa prolongación tiene una porción central que se va a ir, digamos, al interior de la médula espinal y una porción periférica, bien, que con un nervio va a ir a un receptor X. O sea, ese receptor, que puede estar en la palma de la mano, puede estar en cualquier lugar, va a estar inervado por un nervio. Ese nervio tiene o forma parte de una neurona que está ubicada en un ganglio, que es el ganglio raquídeo, que está acá, que se llama ganglio espinal, ¿bien? Que es la primera neurona de cualquier vía de la sensibilidad, que luego lo vamos a estudiar, y desde allí se envía la información a la médula espinal. Si nos imaginamos que es un receptor del dolor, va a llegar a la sustancia gelatinosa de Rolando. Si es un receptor que lleva información térmica, va a ir a la sustancia gelatinosa de Rolando. Si es una información táctil, va a ir al núcleo propio de la asta dorsal, y así sucesivamente. La cuestión es que hay un receptor inicial que lleva la información a esa primera neurona que está en el ganglio espinal, y de allí la información va a la médula espinal. En esa médula espinal nos vamos a encontrar con la segunda neurona X cualquiera, que es ese núcleo de sustancia gris que estábamos hablando. Y la información se comienza a hacer contralateral para todas las vías, menos la cerebelosa, ya lo vamos a estudiar, y comienza a ascender por la médula. Entonces asciende por la médula espinal, o sea, toda la información de nuestros miembros inferiores, por ejemplo, llegan a la columna, llegan a la médula espinal, quiero decir, a nivel de L3, L4, L5, S1, S2, S3 y S4. O sea, quiero decirles que la parte final de la columna de la médula espinal recibe información de nuestros miembros inferiores, y la información asciende. Comienza a ascender, pasa por todo el tronco encefálico, llega al tálamo, y del tálamo a la cortical a un área donde justamente está representada el lugar en donde tiene origen este receptor. Es decir, si este receptor está en la mano, va a llegar al área donde está la manito acá. ¿Se entiende? O sea, tiene somatotopía. O sea, si el receptor está en la yema de los dedos, va a llegar al área cortical que corresponde a la yema de los dedos. Si está en cabeza y cuello, va a llegar a cabeza y cuello. Y así sucesivamente. Me refiero a que todas las aferencias que son sensitivas, siempre son todas sensitivas, llevan información al sistema nervioso, y esa información en un momento de su trayecto viaja por la médula espinal, por un cordón de sustancia blanca, que puede ser el anterior, el lateral o el posterior, y eso es lo que nosotros tenemos que discernir, y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar. Lo mismo pasa con las eferencias. ¿Qué son las eferencias? Las eferencias son todas fibras, pero motoras. Estas fibras motoras tienen su origen en la cortical motora y descienden primero por el cerebro, luego por el tronco encefálico. En un momento se cruzan al lado opuesto, se van al lado opuesto completamente, y lo que hacen es ir terminando en la motoneurona, o sea, en una neurona del asta anterior de la médula espinal, para que finalmente a través de un nervio periférico vaya a un músculo X para que éste se contraiga. Y en todo ese trayecto, que se puede cruzar en el bulbo o se puede cruzar cuando llega a la médula, a la metámera desciende. Entonces, nosotros tenemos en la médula espinal fibras que van a ascender, que son sensitivas, ¿sí? Y fibras que van a descender, que son motoras. Entonces, el conjunto de axones que forman la sustancia blanca de la médula espinal, distribuidas en cordones laterales, anteriores y posteriores, son fibras motoras y fibras sensitivas, que tienen un paso por la médula espinal obligado antes de llegar a centros superiores, o que descienden para llevar una información X motriz importante. Eso es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque cada segmento o cada lugar, cada cordón de la médula espinal tiene valiosos tractos, que luego ustedes, cuando estudian las vías, se lo tienen que aprender con nombre y apellido. Y eso es importante. No tienen apellido y nombre, así que no se preocupen. Es una manera de decir que lo tienen que aprender bien.
Si nosotros miramos, todo esto parece como re difícil y en realidad no es tan difícil. Lo que yo quiero que, no, perdón, no es que yo quiera. Lo que a ustedes se les va a pedir son algunos tractos que son importantes que vamos a mencionar hoy. Pero después vamos a ver que hay otros que vamos a interpretar mejor cuando veamos el control del movimiento, y cuando estudiemos un poquito mejor cerebelo, y cuando estudiemos un poquito mejor equilibrio. Pero para ahora, que recién nos estamos introduciendo en anatomía del sistema nervioso, vamos a mencionar los más groseros como para que a ustedes les quede así como re importante. Dentro de la sistematización de la sustancia blanca, nosotros decimos que hay haces que, miren, se llaman córtico-espinales, directo y cruzado. Si comienzan la cortical, porque la primera parte de la palabra dice córtico, significa cortical, corteza, y espinal significa que tuvo su origen en la cortical, en una cortical, que en general es la cerebral, y termina en la médula espinal, o sea que nace en la cortical y termina en la médula espinal. Por lo tanto, es un haz descendente. Esto ya me está indicando que es motor. Por lo tanto, desciende. De acuerdo con lo que vimos recién, por lo tanto, es una eferencia. Y tenemos haces córtico-espinales directos y cruzados, el directo en el asta anterior de la médula y el cruzado en el asta lateral de la médula. Ahí lo tenemos. Este es el haz o el tracto córtico espinal directo, bien, y este es el cruzado. Bien, ese sería el cruzado. Sería el haz, el tacto, el tacto quise decir córtico espinal cruzado y el córtico espinal directo. Si nosotros vemos acá, este nació en una cortical X, vamos a imaginar de la cortical motora, nace del área motora cerebral, comienza a descender y en el bulbo, ustedes ya lo estudiaron, este se cruza con el del lado opuesto y comienza a descender. O sea que tiene su origen en la cortical motora del cerebro, desciende y a nivel del bulbo lo que hace es irse hacia contralateral y comenzar a descender formando el haz córtico espinal cruzado, porque se cruzó en el bulbo. Eso corresponde, dicen los textos, pero no está todo tan confirmado, que corresponde al 80% de todas las fibras de la vía motriz. Esta es la vía motriz principal. Esa vía motriz principal o haz córtico-espinal, el 80% de sus fibras se cruzan al lado opuesto y comienzan a descender. Y van a ir terminando en cada motoneurona, en los distintos lugares, dependiendo a dónde tiene que llegar, para salir luego para luego pasar a formar parte a través de esta motoneurona de un nervio raquídeo que va a inervar un grupo muscular X. Pero hay un pequeño porcentaje que corresponde al 20% de los casos, que comienza a descender y desciende, fíjense, por delante, en el cordón anterior de la médula espinal, por acá. Esa sería. Bien, entonces, el haz cruzado se hace posterior y lateral y desciende por acá, ¿ven? Que es ahí forma ese cordón. ¿Qué sería ese cordón rojo que tengo acá? ¿Qué sería ese cordón rojo que tengo ahí? Esa es la vía motriz principal cruzada. Y esta es la vía motriz principal directa. La directa significa que va a ir, digamos, descendiendo por aquí y va a llegar o se va a cruzar a la del lado opuesto una vez que llegue a la metámera. No se cruza en el bulbo, sino que se cruza en el momento en que llega a la motoneurona final que tiene destinado a llegar. O sea que siempre, la vía motriz siempre es cruzada. O se cruza en el bulbo o se cruza en la médula. Bien, esta vía después luego se cruza y se va al lado opuesto. Las dos se cruzan. No hay una parte homolateral de la vía motriz principal. Lo que sucede es que hay una parte que llega hasta el final, hay una parte que se cruza antes. ¿Se entendió eso, no? Profe, Sí. ¿eso pasa nada más con los haces motores o con los sensitivos también? Los sensitivos también se cruzan al lado opuesto, excepto los que van al cerebelo,
que es la vía, digamos, espinocerebelosa propioceptiva inconsciente, que va al cerebelo, que son los únicos haces que si en algún momento se cruzan al lado opuesto, luego se corrige esta situación y vuelve porque son todos homolaterales. Las vías sensitivas y las vías motoras somáticas son todas contralaterales. Todas. Todas, todas. Bien, excepto las cerebelosas. Bien. Entonces, profe, los haces córtico-espinales directos se cruzan, pero en la médula. Exacto. Antes de llegar al final, por ejemplo, tiene que llegar el haz córtico-espinal, digamos, a la tercera metámera lumbar. Bueno, antes ahí, a la tercera metámera lumbar, ahí se cruza. Llega hasta esa metámera, hace sinapsis en la motoneurona y sale con el nervio. Profe, Siempre cruzada. ¿qué significa metámera? Metámera es un segmento medular, digamos, que corresponde al origen de un nervio raquídeo. Por ejemplo, el primer nervio cervical corresponde a la primera metámera, el segundo nervio cervical a la segunda metámera. Y así es el segmentito de la médula que da origen a la metámera, perdón, el segmentito de la médula que da origen a un nervio que inerva periféricamente un dermatoma X, un dermatoma y un miotoma. Es como que está sistematizada, es como que un nervio está destinado a una región, no se distribuye como ellos quieren, se distribuye de acuerdo con una, digamos, con un desarrollo del sistema nervioso muy sistematizado y muy fiel a eso, ¿bien? Dale, gracias. Eso significa. Bien, después tenemos otros dos haces que son importantes, que son los haces espinotalámicos anterior y dorsal. Los haces espinotalámicos, anterior y dorsal, estos dos, los haces, estos son los más importantes, que quiero que se los aprendan ahora. Después vamos a ver que hay otros que lo vamos a aprender más adelante. Los haces espinotalámicos. El anterior es táctil proctopáctico. O sea, significa que es grosero, la sensibilidad táctil grosera. Y el dorsal, hay una UP que habla de esto, y hay una UP que habla de esto. Esto es re importante, lo van a ver, creo que para el tercer, no sé, no, este parcial. Sensibilidad general es muy importante. El táctil protopáctico es el espinotalámico anterior, que es este, que tenemos acá, que tenemos acá y que tenemos acá. Y el espinotalámico dorsal o lateral, también se llama lateral, que es térmico y doloroso. Es el haz espinotalámico lateral o dorsal que es termoalgésico, lleva las fibras termoalgésicas. ¿Y qué es este que tenemos acá? Bien, entonces, eso es como importante, ahí lo tenemos. Entonces, este sería el espinotalámico, este sería el haz espinotalámico anterior, y este es el haz espinotalámico lateral o dorsal. Bien, esos dos haces llevan información sensitiva extremadamente importante. Este lateral, imagínense que todos andan, todas las disciplinas médicas, especialistas encargadas del tratamiento del dolor andan detrás de este haz todo el tiempo. El espinotalámico anterior es el de la sensibilidad táctil grosera, la protopática. Así que bueno, es importante, pero claramente el espinotalámico lateral o dorsal es importante. Espinotalámico dorsal porque el tálamo se llama espinotalámico porque va de la médula al tálamo. El tálamo es el núcleo de relevo más importante antes de llegar a la cortical. Si nosotros vemos este dibujito que vemos acá, ven toda la información, primero llega al tálamo, que es esto es el tálamo, ven, llega al tálamo y del tálamo a la cortical. Bien, entonces toda la información que llega al tálamo, este es el núcleo de relevo, que generalmente es la tercera neurona, ya lo vamos a estudiar, y de ahí a la cortical, ¿bien? Entonces, teníamos los haces espinotalámicos anterior y dorsal, que fíjense, el espinotalámico lateral o dorsal va por el cordón lateral y el espinotalámico anterior por el cordón anterior. En este cordón anterior, que estaría acá y acá, los dos haces que mejor tienen que saber son estos, el espinotalámico anterior y este que es el el córtico espinal directo. Esos son. Después hay otros pequeños
que son el tecto espinal, el vestíbulo espinal, que son estos que están acá, bien, y los olivos espinales, que bueno, no son tan importantes, que no forman haces conspicuos tan importantes, pero que los más importantes son los haces espinotalámicos anteriores y los haces córtico-espinales directos. Eso en términos funcionales es lo que mejor tienen que saber. Y después tenemos los haces espinocerebelosos, que son estos dos. Ambos espinocerebelosos están en el cordón lateral. ¿Ven que están los dos en el cordón lateral? Este es uno y este es otro. Este es el dorsal y este es el ventral. O sea, tengo un haz espinocerebeloso dorsal y un espinocerebeloso ventral. Los dos espinocerebelosos llevan información propioceptiva inconsciente a el cerebelo, ¿bien? Para que el cerebelo regule nuestra postura y nuestro tono muscular de manera inconsciente, igual lo hace el cerebro, ¿bien? Porque la propiocepción va a llegar por una vía espinocerebelosa al cerebelo, pero también por una vía del cordón posterior, a través de los haces de Golgi y de Burdach, a el cerebro. O sea que la propiocepción tiene un poco como las dos informaciones, digamos, tiene las dos vías, ¿bien? Una inconsciente o la regulación de nuestra posición en el espacio está regulada por las dos corticales, la cerebral y la cerebelosa. En definitiva, el cordón lateral, fíjense, los haces importantes que tiene. Tiene el haz espino-cerebeloso dorsal, que lleva información propioceptiva al cerebelo. El haz espino-cerebeloso ventral, que lleva información al cerebelo. El haz espino-talámico dorsal o lateral, que lleva al cerebro información termoalgésica. El haz córtico espinal cruzado, que es el que lleva información en realidad desde la cortical hasta la médula espinal cruzada, que es la vía motriz principal para lograr la contracción. Esta vía, la espinocerebelosa dorsal, nace en la médula espinal y termina en el cerebelo, por lo tanto es ascendente o es una aferencia. La córtico-espinal, que nace desde la cortical y termina en la médula espinal, es una eferencia. La espinotalámica dorsal, que nace en la médula espinal y termina en el tálamo antes de llegar a la cortical, es otra aferencia, y esta que es una espinocerebelosa es otra aferencia. Entonces fíjense que ya ahí nos vamos dando cuenta, de acuerdo con los nombres y más o menos la disposición, cuál es ascendente, cuál es descendente, por lo tanto es fácil darse cuenta cuál es sensitiva y cuál es motora, ¿bien? Y después tenemos otra vía, que es esta, que ustedes la tienen en la guía de esta semana, que es el haz rubroespinal. Bien, ese haz rubroespinal, digamos, es un haz que va desde el núcleo rojo, a nivel de los pedúnculos cerebrales, está ese núcleo rojo, y comienza a descender por el cordón lateral, por delante del haz piramidal cruzado o córtico espinal cruzado, y tiene como función el control motriz. El control forma parte de la vía motriz secundaria, controla los movimientos para ajustar los movimientos. Bien, por ejemplo, nosotros estamos escribiendo o estamos manejando algún instrumento, digamos, informático, el celular, tomamos agua, tomamos un mate, cebamos mate, todas las cosas que son precisas, que requieren motricidad fina, requieren de un control de la motricidad que está dado por el control, ese control lo lleva a cabo la vía motriz secundaria, y ese núcleo rojo, forma parte de esa vía motriz secundaria, y a nivel medular se encuentra el haz rubroespinal, que es importante, digamos, como control importante de esos movimientos. Entonces fíjense que parece como simple, pero en realidad la sistematización de la sustancia blanca es compleja en un punto. Fíjense que en el cordón lateral tengo haces motores principales, tengo los haces espinocerebelosos, y tenemos el haz que lleva la información térmica y dolorosa, fundamentalmente la dolorosa. Básicamente esa es importante porque casi todo el mundo de los especialistas médicos quieren accionar sobre ellas permanentemente, por ese motivo. Bueno, y acá tenemos
para ir como finalizando con la sistematización de la sustancia blanca, 2 haces, perdón chicos, de fibras que están ubicados en el cordón posterior, que llevan estos haces, que son el haz de Gold, que es medial, y el haz de Burdach, o también llamado de Gracilis y Cuneatus, o cuneiforme, perdón, información propioceptiva consciente. Si es consciente, va a llegar al cerebro. Consciente. Bien. Y táctil discriminativa. La táctil discriminativa es la que nos permite reconocer como diferentes 2 puntos muy cercanos entre sí. No lo puse bien. Discriminativa. Bien, la discriminativa nos permite reconocer 2 puntos diferentes entre sí. Por ejemplo, cuando nos pinchamos con una aguja, digamos el dedo, el putejo de un dedo, donde hay sensibilidad táctil discriminativa, bueno, en los labios, en la lengua y en la yema de nuestros dedos. Esos son los lugares en donde más cantidad de receptores hay y que nos permite, digamos, discriminar como diferentes, distintos puntos, cuando los estimulamos, que están muy cercanos entre sí, lo podemos determinar como diferente, digamos. En cambio, si ponemos en un lugar donde hay menos densidad de receptores, menos números de receptores, lo único que podemos, digamos, censar es sensibilidad protopáctica. ¿Bien? Y los dos viajan por el cordón homolateral, siempre sin hacer sinapsis nunca en la médula espinal. Es información que llega a través de un nervio y que viaja siempre por la médula espinal sin hacer sinapsis en ninguno de los núcleos, digamos, propios del asta dorsal, sino que hace sinapsis en núcleos que son propios del bulbo raquídeo y después ahí luego se decusa. Bien, eso lo vamos a ver en troncoencefálico. O sea que el haz posterior solamente tiene Golgi y Burdach, que siempre homolateral a nivel de la médula espinal. El médula no se cruza más arriba y lleva información propioceptiva consciente y táctil discriminativa. Eso es lo que se tienen que acordar y está en el cordón posterior. Si repasamos esta imagen, ¿se acuerdan qué haz es este? ¿Qué haz es este? ¿Qué haz es este? ¿Qué haz es este? ¿Y qué haz es este? Este es el haz espino-cerebeloso dorsal. Este es el haz espino-cerebeloso ventral. Este haz es el espino talámico lateral. Este es el rubro espinal y este es el córtico espinal cruzado. Todos esos se los tienen que acordar. ¿Bien? Se los tienen que ir acordando para cuando revisemos las vías. ¿Bien? Es leerlos con tranquilidad, porque la misma información que les estoy dando ahora es lo mismo que vamos a ver en tronco, es lo mismo que vamos a ver cuando veamos tálamo, es lo mismo que va a llegar a nivel de el interior de la sustancia blanca del cerebro, es siempre lo mismo. Bien, son nombres que se van a ir repitiendo. Bien, y a nivel anterior, lo que se tiene que acordar son estos, SA y SA. Esos son los haces que se tienen que acordar. O sea, son esos. Este sería el córtico espinal directo, y este sería el espinotalámico anterior. Fíjense que el espinotalámico lateral tiene como una continuidad con el espinotalámico anterior, bien, en la misma línea. Bien. Bien. Ahora, otra cosa que tenemos que recordar, miren, acá está la formación de un nervio raquídeo, especialmente es cómo es que se forma este nervio raquídeo que va a emerger, digamos, por la médula espinal y que va a nivel de cada segmento a dividirse en distintas partes. Nosotros tenemos un receptor X, ¿bien? Receptor X que va a llevar información a través de un nervio, que es todo lo que está pintado en azul, ¿ven? Va a llevar información por todo lo que está pintado en azul, para llegar a una neurona sensitiva que está acá, en el ganglio. Esto que estaría acá es el ganglio espinal. ¿Bien? Ese ganglio espinal es un ganglio que tiene muchas de estas neuronas, y esa neurona es una neurona, digamos, que
es unipolar, pero que parece bipolar, pero en realidad tiene una única prolongación que se divide en dos. Una que se va hacia la periferia, que en realidad es la que está recibiendo información, y otra parte que va hacia el interior, ¿ven? Se mete adentro y termina en un núcleo X. Por ejemplo, si lleva dolor, va a terminar en las sustancias gelatinosas de Rolando. Si lleva información protopáctica, va a terminar, por ejemplo, en el núcleo propio. Si lleva inervación propioceptiva inconsciente, en el núcleo de Kler. Si lleva información, por ejemplo, táctil discriminativa y profunda consciente, va a viajar por el cordón posterior de la médula espinal y no va a hacer sinapsis acá. Profe, Esta información, digamos, va recibiendo información. Y de las diferentes motoneuronas que tengo acá, va a salir un nervio motor que va a acompañar. Ese nervio motor que va a acompañar va a formar, entonces, el núcleo, el nervio raquídeo. Quiere decir que en este nervio raquídeo voy a tener una parte que es esta, que es la que está azul, que es sensitiva, y una parte que es esta, que es la que está roja, bien, que es motora. Los dos se van a reunir. Del asta anterior nacen de motoneuronas, axones, que van a constituir la raíz anterior. Y periféricamente vamos a tener estos axones de estas neuronas que están en los ganglios raquídeos, que son los ganglios espinales, para constituir la raíz nerviosa sensitiva. ¿Bien? Entonces tengo raíces nerviosas sensitivas posteriores que están llegando, raíces motoras que están saliendo. Eso es lo que vimos hasta recién. Ahora, las sensitivas están constituidas por estos somas que están en el ganglio. Bien, ahora, a nivel medio, acá yo tengo fibras vegetativas, o sea, núcleos vegetativos, que dijimos que en la región toracolumbar eran simpáticas, y en la región sacra eran parasimpáticas. Desde estos núcleos salen fibras, que son todas estas fibritas verdes, ¿ven? Que salen con la raíz anterior del nervio raquídeo. No forman parte de esa raíz anterior en sí, sino que acompañan a la raíz anterior, y las que son simpáticas hacen sinapsis en los núcleos que se encuentran paralelos a la columna vertebral, que son ganglios, en realidad no núcleos, ganglios simpáticos, y se vuelven a reunir con el nervio raquídeo. Esa primera fibra que va desde la médula espinal hasta el ganglio, esta primera se denomina rami o ramo comunicante gris o preganglional. Y esta, que es posterior, se llama rami comunicante blanco o postganglionar. Esto sería preganglionar, porque está antes de este ganglio, y esta sería postganglionar, porque está ubicada por detrás del ganglio. Una vez que el nervio raquídeo emergió del conducto raquídeo, salió del conducto raquídeo, se divide en una rama posterior y en una rama anterior. Todas las ramas anteriores son las que forman los plexos. Los posteriores no forman plexos, solo forman plexos las ramas anteriores. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del plexo braquial, que lo vamos a tener que estudiar para el tercer parcial, por ejemplo, decimos, está constituido por las ramas anteriores de los nervios tal, tal, tal y tal y tal. ¿Se entiende? Eso es importante. Entonces, parece como medio difícil, este esquema es un esquema de la Target. Lo que tienen ustedes que entender es que cada nervio raquídeo tiene fibras motoras, fibras sensitivas, y lo acompañan también fibras vegetativas, que depende si estamos hablando de un nervio que emerge a nivel lumbar, o un nervio que emerge a nivel torácico, o un nervio que emerge a nivel sacro, van a ser simpáticas o van a ser parasimpáticas. Eso es lo que tienen que saber, ¿bien? Lo vamos a volver a ver cuando veamos las vías nuevamente, ¿bien? Pero esto es una primera aproximación, ¿bien?
cada nervio raquídeo tiene ramas motoras y tiene ramas sensitivas, ramas que están llegando. Antes de llegar a la médula, tienen que parar en un ganglio que es el ganglio espinal. En ese ganglio espinal hay un cuerpo celular que tiene una prolongación de la que se desprenden dos prolongaciones. Una prolongación externa o, digamos, que se va hacia afuera, centrífuga, que es la que recibe en realidad toda la información porque inerva receptores periféricos, es la que recibe la sensibilidad del calor, el frío y demás, y una parte central o centrípeta que se mete en el interior, que sería esta, bien, que se mete en el interior de la médula espinal para terminar en un núcleo específico de la sustancia gris, dependiendo de la modalidad de la información que tiene. La modalidad es cuál es o qué característica está recepcionando. Dolor, calor, presión, vibración, sensibilidad táctil, protopáctica, táctil discriminativa, propiocepción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende eso, no? Entonces, toda esa información que está en nuestros receptores, que son periféricos, tiene que llegar a la médula espinal para que comience a ascender para llegar al sistema nervioso central cortical. ¿Bien? Entonces, a nuestra cortical. Entonces, ese viaje, antes de llegar a la médula espinal, tiene que pasar por un ganglio raquídeo y hay una distribución de un nervio periférico. O sea, necesito la normalidad del nervio periférico más la normalidad de la médula espinal para que la información llegue a la cortical. ¿Bien? Y de esa cortical hay una devolución. Esa devolución es la secreción de una glándula, es la motricidad de una víscera, es la motricidad de un músculo esquelético, o es la vasodilatación de un vaso sanguíneo, o la vasoconstricción de un vaso sanguíneo. O sea, todo se da en conjunto, ¿entienden? No es que la sensibilidad somática rajatabla va por un lado, la sensibilidad, fíjense que en un mismo nervio hay muchas fibras de distinto tipo, pero tengan en cuenta que el nervio raquídeo está constituida por fibras motoras, por fibras sensitivas y se anexan a él las vegetativas. Las fibras vegetativas acompañan. ¿Bien? Acompañan. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, entonces, ¿cómo se llamaba el ganglio ese que está dibujado en amarillo? Este es un ganglio de la cadena simpática, es un ganglio simpático. Ah, sí. Ganglio Bien. simpático. Por los nervios raquídeos, no en algunos. Simpático. Están paralelos a la columna vertebral y hay 3 cervicales, 12 torácicos. De estos hay 3 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 3 coccigios. Hay un montón. Son toda una cadenita de ganglios así, mira. Tenés 3 cervicales ahí, y después tenés seguiditos, 12 torácicos, así, hasta que llega. Son una serie de ganglios que se van a reunir en la línea media por delante del coxis. Son una serie de ganglios paravertebrales. Se llama tronco simpático paravertebral. Parece como un rosario. Bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Sí, ¿no? Bien, bueno, ahí tenemos todos esos los tipos de, digamos, los nervios que tenemos, son 31 en la totalidad, de los cuales hay 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio. Esto es importante, lo tienen que saber a eso, ¿eh? Eso es importante porque tenemos que saber qué cantidad de pares hay, o sea, hay 12 torácicos, hay 12 derechos, 12 izquierdos. 8 cervicales derechos, 8 cervicales izquierdos. A eso lo tienen que multiplicar por 2. Eso es uno solo, ¿se entiende? Es de un solo lado. Acuérdense que estamos viendo una hemimédula. Hay el primer nervio cervical, son un nervio cervical derecho, un nervio cervical izquierdo, y así sucesivamente. Esto es lo que yo les decía, que cada metámera, por ejemplo, C2, miren lo que inerva, C3 inerva el cuello, C4 y así, ¿ven? C5 hasta C8 y T1 inerva todo el miembro superior. Fíjense, desde L1 a S5 inerva todo el miembro inferior. Y todos los T y la primera vértebra,
todos los del tronco prácticamente, para que ustedes vean que la prolongación, acá tienen todas las metámeras, estas son todas las metámeras, cuando se prolonga, este es el miembro superior, este sería el miembro superior, este sería el miembro inferior, fíjense que esa prolongación se lleva y arrastra las diferentes metámeras. Entonces, de acuerdo con el origen embriológico, cuando se digamos, prolonga y se crean las primeras proyecciones iniciales, radiales de los miembros superiores y de los miembros inferiores, de alguna manera se lleva el conjunto de nervios y queda inervado el miembro de acuerdo con esa prolongación inicial. Esto, ahora, ustedes no lo tienen que estudiar de memoria, ustedes no tienen que saber C3 es cuello. Esto lo vamos a aprender a lo largo de la carrera, ¿bien? Pero es medio como para que ustedes entiendan los dermatomas que nos permiten ubicar, digamos, los nervios raquídeos y sus dermatomas. O sea, es como que nos permiten ubicar, de acuerdo con el día de mañana, ustedes cuando ya esto lo lleven a la práctica, se van a dar cuenta, bueno, la parte posterior, por ejemplo, del tobillo, esta región posterior, está inervada por S1, S2. Entonces ahí se van a dar cuenta, S1 y S2 es el nervio ciático mayor. Por ejemplo, S3, todo lo que es S3 y S4 es el nervio pudendo interno. Son cuestiones que cuando lo van a ir viendo, o sea, son datos que son muy finos y cuando ustedes lo vayan viendo, lo vayan moviendo, van a ver que le van a terminar resultando re simple. No es tan complejo. No va a haber preguntas en el examen parcial sobre cuál es el dermatoma que inerva el dedo pulgar. ¿Se entiende? No. No se preocupen, es solamente conceptual esto. ¿Bien? Después, la médula espinal, inicialmente, como decíamos, crece en conjunto con la columna vertebral. Entonces, la médula espinal tiene el mismo tamaño que la columna vertebral. ¿Pero qué dijimos? Que la columna en un momento seguía o crecía más rápido y la médula espinal queda detenida ahí en S2. ¿Bien? Entonces se forma ese filum terminalis, que en realidad es la prolongación del cono medular envuelto en una madre, que se termina fijando justamente a nivel de S2 y queda, digamos, más detenida entre L1 y L2, la finalización de la médula espinal con respecto a la columna vertebral, y todo el conjunto de nervios que tienen que emerger entre L2 y L3, entre L3 y L4, entre L4 y L5, y así sucesivamente por cada nervio raquídeo, forman en el interior del conducto raquídeo la famosa cola de caballo, ¿bien? Que eso es como importante. Esto es importante, hay como una relación de todos los segmentos de la médula espinal en relación a los números vertebrales. Entonces yo voy a contar, o sea, cómo es que nace cada nervio, perdón chicos, cada nervio, es que apoyo la mano en la tableta y se me hace lío. En cada nervio cervical, en la medida en que va emergiendo, yo de alguna manera quiero saber cómo tengo que contarlo, tengo que añadir uno. ¿Qué significa? Que si yo quiero saber por dónde emerge el primer nervio cervical, va a emerger por encima de la primera vértebra lumbar, en la primera vértebra cervical, quiero decir, entre la vértebra cervical y el occipital. Y así sucesivamente. Para las vértebras dorsales tengo que contar 2 vértebras por arriba, para las vértebras dorsales inferiores 3, y así sucesivamente. Esto es solamente para recordarles a ustedes que no nace de cada, o sea, que el segundo nervio sacro, por ejemplo, o el quinto nervio lumbar, no nace a nivel de la quinta vértebra lumbar, sino que tengo que contar 3 o 4 vértebras por encima, 5 vértebras por encima, ¿se entiende? Eso es la idea que les tiene que quedar, como que no nace al mismo nivel en donde está la vértebra por la que emerge, sino que nace más alto. Eso es, nada más. Y acá, esto ustedes lo tienen en la guía de trabajo, ahí tenemos el cono medular, que es la finalización. Ustedes acuérdense que está la finalización, como dijimos antes, entre L1 y L2, o sea, la primera o la segunda vértebra lumbar, y que termina como un cono que se termina fijando a través del filum terminalis en la segunda vértebra sacra. Eso es importante. Termina en el fondo dural insertándose ahí. Y todo el resto que acompaña la médula espinal, todos los nervios que acompañan para ir saliendo,
digamos, por cada orificio de salida de un nervio raquídeo, todo eso se llama cola de caballo. Entonces, fíjense que la médula espinal en sí termina entre la primera y la segunda vértebra lumbar, y lo que se prolonga es el conjunto de nervios que tienen que ir buscando su salida a nivel de cada vértebra y así sucesivamente. ¿Esto por qué es importante? Y esto es importante porque nosotros muchas veces, ustedes muchas veces van a necesitar hacer una evaluación del contenido del líquido cefalorraquídeo a nivel medular. Si ustedes sospechan, por ejemplo, que un paciente tiene, por ejemplo, una meningitis, les pongo un ejemplo, una inflamación meningia por una bacteria, por un virus, por un hongo, ¿qué se hace? Se hace una punción lumbar. Ustedes quieren saber, digamos, están buscando algún tipo de célula específica cuando sospechan una lesión tumoral o lo que fuera en el sistema nervioso, buscamos en el líquido cefalorraquídeo, digamos, extrayendo el líquido cefalorraquídeo nos permite hacer una evaluación de sus células, de su contenido, de la presencia de pus, del nivel de glucosa, de proteínas, de algún antígeno, de algún, digamos, microorganismo y demás. Entonces, hay que hacer una punción lumbar. Para hacer una punción lumbar, necesitamos hacerla entre L4 y L5, porque sabemos, con la posición del paciente en este sector, de esta manera, así como flexionado sobre sí mismo, y lo hacemos a nivel de entre L4 y L5, porque sabemos que ahí ya la médula espinal no está. ¿Por qué? Porque se terminó acá arriba, entre L1 y L2, entonces no tenemos modo, o nos estamos asegurando de que no hay forma de dañar a la médula espinal. Normalmente se le introduce, digamos, desde atrás, entre las apófisis espinosas, digamos, y tenemos que atravesar todos los ligamentos, digamos, interespinosos, el ligamento amarillo, y llegamos a las envolturas de la médula espinal, y entre medio de esas envolturas, entre el aracnoides y la pía madre, nos encontramos con el líquido cefalorraquídeo. Empiezan a caer las gotitas de líquido cefalorraquídeo en esa punción lumbar que nos permite hacer una evaluación. Entonces, este conocimiento de la anatomía nos permite no dañar. Por eso es importante conocerla, y por eso es importante saber dónde intervenir y el por qué se hace en ese lugar, para evitar dañar, digamos, alguna estructura noble que puede generar al paciente alguna secuela muy grave, ¿bien? Entonces eso es importante. Si nosotros tenemos un niño recién nacido, obviamente que no vamos a hacer una punción lumbar y que se hace una punción en otro lugar diferente, que ya vamos a estudiar cuando veamos más líquido cefalorraquídeo en el cráneo, porque pudo no haber crecido la columna vertebral más en relación a la médula espinal y tenemos, digamos, la posibilidad de dañar. Por eso esto se hace en adultos, no se hace en niños recién nacidos. Bueno, y acá vemos en esta imagen, que está muy linda, es un libro de anatomía, de neurocirugía, no de anatomía, es de prácticamente quirúrgico, es el rotor, donde vemos una imagen de la médula espinal, que sería todo esto, la médula espinal, con las diferentes raícitas, y ahí ven la arteria espinal anterior con las venas. Estos vasos que se ven acá son los vasos vertebrales, son las arterias vertebrales, miren, están acá y ascienden, se van a reunir por delante del tronco encefálico básicamente para formar los dos vasos cerebrales posteriores, pero miren cómo está cubierta por las meninges, que son la pía madre, y cómo está envuelta, cómo se ve ese surco medial anterior, y a nivel de las raíces anteriores, el surco colateral. Y si lo miramos, esto si lo miramos de frente, si lo miramos desde atrás, vemos todas las raíces posteriores, bien, y el surco medial. Y eso que ven acá, que parece grueso, una lámina gruesa, es la dura madre. ¿Ven? Esa es la dura madre. Acá tiene la continuidad de la médula con el tronco encefálico, y todo esto que ven acá arriba es el cerebelo. Miren acá el ganglio raquídeo. Acá se ve perfecto el ganglio raquídeo, la salida de los nervios y su división en anterior y posterior. ¿Ven? Ahí tiene la rama posterior y hacia adelante se va la rama anterior. La mejor manera de evaluar la médula espinal es a través de una RMI. Ahí se ve, la médula espinal es eso que se ve en negrito, y lo que se ve blanco es el líquido cefalorraquídeo. Miren todo, el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, ahí también se ve el líquido cefalorraquídeo, ven, y en la médula espinal en el centro. Ven hasta dónde llega, y ahí ya se ve cola de caballo.
Ahí se ve lo mismo, ¿verdad? La médula espinal en el interior con la cola de caballo y todo lo otro es líquido cefalorraquídeo. Acá está toda la salida de todos los nervios, la parte posterior, ahí tienen toda la salida de todos los nervios raquídeos, acá en un corte coronal, como se ve, la cola de caballo. ¿Se dan cuenta? Vean la cola de caballo tremenda, hermosa se ve. Esto es el sacro. Ahí a nivel sacro. ¿Ven? Estos son los huesos ilíacos, parte de la musculatura que se inserta hacia atrás. Y esta zona que tenemos acá sería la cola de caballo y de la finalización. Bueno, ¿quedó más o menos comprendido esto, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno, este concepto es importante. Este concepto también es importante, que como tienen que añadir, no se lo memoricen, es solamente conceptual. Bien, esto también. Lo otro sí, esto lo tienen que memorizar, esto también, todo lo otro lo tienen que memorizar. Bueno. Listo. La Bueno, cola de caballo, ¿desde sí, dónde empieza? Porque se me empieza, confunde con el filum. acompaña el filum. Ah, Acompaña el filum desde la terminación de la médula espinal, desde la terminación de la médula espinal en adelante. Desde el cono sería, desde el cono medular al final. gracias. Profe, ¿Bien? Sí. yo tengo una duda que no entiendo cómo se da el arco reflejo. O sea, no lo vimos en esta clase, pero vos nombraste de que todos los gases sensitivos llegan a la corteza, pero yo había escuchado de que el arco reflejo como que no llega al sistema nervioso central. Exacto, está bien lo que escuchaste. En realidad, el arco reflejo, que es más una pregunta de fisiología, pero que está bueno conocerlo, está dado por la fibra sensitiva que viene a la médula espinal y la fibra motora. Para que vamos a presentarlo de nuevo y lo vemos. Vamos a poner la pantalla, toda la pantalla, compartir. Bueno. ¿Ven ahí mi pantalla, chicos? Sí. Sí. Bien, bueno, nosotros decíamos que tenemos la médula espinal y dentro de la médula espinal teníamos el asta lateral, el asta anterior, ahí, el asta lateral y las astas posteriores o, digamos, dorsales. Ahí tenemos el epéndil. Entonces, nosotros sabemos, vamos a imaginar que tenemos acá un arco, ahí por ahí está pasando un nervio, por ahí está saliendo el otro nervio, y acá tenemos el ganglio raquídeo, ahí se está formando el nervio, ¿no? Este es el nervio, ¿bien? Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un dedo acá, ¿bien? Tenemos un dedo, ahí tenés la uña del dedo y ahí hay un receptor. Ese receptor es un receptor nociceptivo y vos te quemaste, ¿bien? Te quemaste, te estás quemando, entonces toda esa información va a llegar a través de un nervio periférico hasta el nervio raquídeo, va a llegar hasta una neurona que está acá, que tiene, perdón, una neurona que tiene un cuerpo, ¿bien? Y que toda esa información va a llegar, si es dolor, en este caso, llega a un ganglio de la primera neurona, que está acá, que sería la primera neurona, la segunda neurona, perdón, que sería la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces llega acá. Y hay interpuestas acá neuronas que contactan con un grupo muscular, bien, de las motoneuronas que están acá. Y hace sinapsis ahí. O sea que tengo una neurona acá, que hizo sinapsis, que hizo el nervio, perdón, este nervio que tengo acá va a hacer sinapsis en esa neurona que tengo ahí. Y esa neurona va a mandar información a esta otra neurona que tengo acá, que es una motoneurona. Esta es una motoneurona y esta es una neurona sensitiva.
Entonces yo estoy sintiendo dolor acá, en la yema del dedo. Entonces en la yema del dedo yo tengo que retirar, y para retirarla tengo que flexionar el dedo o sacar mi mano y flexionar todo el miembro superior. Entonces para eso, la información de esta motoneurona tiene que salir por acá y tiene que llegar a un grupo muscular X que permita flexionar, tiene un grupo flexor que permita flexionar el miembro, retirarlo rápidamente. Entonces, esto es un arco reflejo. El arco reflejo tiene un receptor, tiene una primera neurona, una segunda neurona, o sea, tiene digamos, una vía aferente. Una vía aferente, una conexión entre la neurona sensitiva y la neurona motora, o sea que tengo una neurona sensitiva, una neurona motora, y la neurona motora, de la neurona motora sale una vía eferente, y finalmente un órgano efector. Ese órgano efector me permite, en este caso, en este arco reflejo, retirar rápidamente el miembro, en este caso superior, digamos, del agente que me está produciendo el dolor. Entonces tengo receptor, neurona sensitiva, conexión entre la neurona sensitiva y motora, neurona motora y vía eferente. Y desde el receptor hasta la neurona sensitiva, una vía aferente. Entonces la vía acá no asciende por una vía o un tracto hasta la cortical para dar una, tiene que ser algo rápido, porque se integra la información en la metámera medular, en el mismo lugar. ¿Bien? Si es el dedo, de un dedo, por ejemplo, la información se integra desde C5, o sea, la quinta vértebra cervical, a D1, que sería la primera vértebra torácica, donde todos los nervios, digamos, que forman el plexo solar van a terminar. ¿Se entiende? Ahí se resuelve sin llegar al cerebro, porque tardaría mucho más. Por eso se llama arco, porque comienza en un receptor, va por una neurona sensitiva, la médula espinal, que se contacta con una motoneurona, y de la motoneurona va al órgano efector, que sería un músculo. Entonces, un arco, el arco reflejo, empieza en un receptor, termina en el órgano efector y se resuelve directamente en la médula espinal. Lo que pasaría si no es un arco reflejo es que llega acá, se hace contralateral, va por el cordón espinotalámico lateral y asciende hasta el cerebro y vuelve, y así. Eso sería una vía común que no sea un arco reflejo si estamos recibiendo sensibilidad dolorosa. ¿Ah, y lo entendiste? Sí, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta que quieren hacer? Sí, decime, Ludmila. ¿Perdón? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, chicos? Profe, ¿te puedo preguntar algo? Sí, decime. Lo que planteó del arco reflejo, ¿también se puede plantear cuando se golpea el codo? ¿O no? No tiene nada que ver. Sí, Ah. también, es lo mismo. Es Bueno, exactamente lo mismo. Los arcos reflejos son la respuesta refleja, o sea, el arco reflejo es el sustrato anatómico y los elementos anatómicos que se necesitan para ejecutar un reflejo. Bien, que es inconsciente y es una respuesta a un estímulo, digamos, que es siempre la misma y que nos sirve para, por ejemplo, evaluar el sistema nervioso central. Por ejemplo, ustedes van a evaluar una enorme cantidad de reflejos, tanto en el recién nacido, que van a ir desapareciendo, y son todas acciones reflejas, por ejemplo, de cabeza y cuello, que en lugar de resolverse en la médula espinal, como está todo inervado por los pares craneales, se resuelve en el tronco encefálico, que lo vamos a ver la clase que viene, todo tronco encefálico con todos los núcleos de los pares craneales. Si estamos hablando de un reflejo que sea en la mano, como el reflejo palmar o el reflejo plantar, se resuelve en la médula espinal.
Eso con el proceso de mielinización va desapareciendo y solo quedan algunos reflejos que no son arcaicos, que al médico le sirve para evaluarlo, para conocer la indemnidad. ¿Por qué? Porque la respuesta refleja es siempre la misma, porque es inconsciente y es involuntaria. Es completamente involuntaria, o sea, no es voluntaria. ¿Bien? Entonces, al no ser voluntaria, es siempre la misma. Nosotros con nuestra voluntad podemos modificar una respuesta, ¿bien? La que nosotros queremos pasar. Nosotros no siempre dibujamos de la misma manera, hablamos de la misma manera, corremos de la misma manera, hacemos acciones voluntarias conscientes de la misma manera. En cambio, las respuestas reflejas son siempre las mismas. Eso es como que les tiene que quedar re claro. Las respuestas reflejas son siempre las mismas. Las arcaicas específicamente van a desaparecer normalmente en el momento en que el sistema nervioso se desarrolla y mieliniza, ¿bien? Y ahí van desapareciendo. Pero las respuestas que son reflejas, que no desaparecen, al médico le sirve para poder valorar la normalidad del sistema nervioso central, para poder valorar que esté normal. ¿Por qué? Porque es una respuesta que debe estar presente, o sea, si vos te estás quemando, tenés que retirar la mano. Bien, si vos haces la respuesta, te duele el codo, inmediatamente sentís como una electricidad en la mano y retirás. Si se toman el reflejo patelar con el martillito ese que tiene una gomita, no hace mal, tiene una gomita que percute sobre el codo o percute sobre la rodilla, o hay determinado el reflejo bicipital, son determinados puntos donde el médico normalmente ejecuta alguna acción, algún disparador para que se ejecute algún reflejo que nos permite valorar el tiempo de respuesta, nos permite valorar si existió o no existió, si es simétrico entre los dos miembros, etcétera, etcétera, o entre una parte del cuerpo y la otra. O sea, es re importante esto que están hablando, esto que están preguntando sobre los arcos reflejos, cómo se construyen y demás, es re importante. Tengan en cuenta que todo el tronco, y miembro superior y miembro inferior, todo se resuelve en la médula espinal, y que cabeza y cuello se resuelve en el tronco, ¿bien? En el tronco cerebral, en el tronco encefálico, quiero decir, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos esa primera, eso es el primer concepto que se tiene que quedar, y después, todos los arcos reflejos pueden tener más de una o dos, tres neuronas, porque puede haber más neuronas interpuestas a la médula espinal, pero tienen un receptor, digamos, una neurona sensitiva, una neurona motora, puede haber neuronas entre ambas que estén intermedias, y después un órgano efector, una vía aferente y una vía eferente. Lo que acabamos de dibujar, todos son iguales, y se ejecutan respuestas involuntarias, es siempre la misma, y es importante eso que lo tengan en cuenta, porque, digamos, los va a ayudar a ustedes conocer eso, evaluar neurológicamente o hacer semiología neurológica, que es una parte, digamos, importante del examen físico que se le hace a un paciente que lo van a estudiar en tercer año bien, y saber cómo es la composición del arco reflejo les súper ayuda, claramente, así que está muy bien que lo pregunten. Sí, Victoria, decime. A lo mejor Profe, yo quería saber cuál es el nombre del libro que dijiste de donde sacaste la imagen que mostraste. Uno de neurociencia clínica. Esa es la target. Ah, no parece la tarjeta, era uno como de una imagen real. ¿Cuál? Ah, no, perdón, es el rotor. El rotor es un libro de neurocirugía. Si quieren, yo se los digo ahora, se los puedo compartir, pero lo tengo que bajar, porque lo tengo que encontrar todavía, porque lo tengo guardado en una memoria externa, pero se los paso. ¿Qué pasa? Tengo que abrir la ventana a mi perrito, ya ven. Vení. Salgan. Salgan los dos afuera. Salgan si quieren. Ahí está. Listo. Sí, se los paso. El rotor se los paso, no hay problema. Son dos y tienen re lindas imágenes. Está en inglés lo único y tienen mucho, pero es mucho para ustedes. Pero tienen lindas imágenes y las quieren ver, obviamente. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿No? Bueno, nos vemos. Si tengo internet, yo se los confirmo temprano para que no se queden esperando a último momento.
y hacemos otra clase de tronco el viernes. Entonces cerramos la clase y quedamos medio como al día esta semana, y la semana siguiente seguimos con cerebro y cerebelo. ¿Les parece? No, Listo, chicos, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu Nada. atención y tu clase. Bueno, Chao, profe. Gracias. nos vemos, chicas, chicos, nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Hasta luego, chicos.